Hola. El 5 de septiembre de 1942 terminó la batalla de Alam el Halfa, con una derrota para Rommel. Pero este no quería abandonar su cabeza de puente en Egipto y solicitó más tropa, equipo y suministros. Pero la prioridad de Alemania estaba en la enorme campaña de Stalingrado. Pocos suministros arribaron, pero sus fuerzas se atrincheraron. De las 13 divisiones bajo su mando, la mayoría eran de infantería, pero tenía varias unidades mecanizadas y motorizadas, y las más importantes eran sus 2 divisiones Panzer, con 246 tanques alemanes. Entonces Rommel apuntaló sus defensas, colocó al frente 2 cinturones de minas con una profundidad combinada de 5 kilómetros, y dentro de los campos minados colocó numerosas posiciones defensivas con infantería. Y detrás estaba su línea de batalla principal con una profundidad de 2 kilómetros. Allí tenía al grueso de su infantería y numerosas armas antitanque. Y tras esa posición estaban sus reservas, en 3 grupos. Un grupo acorazado en el norte, uno en el sur y uno motorizado cerca de la costa. Y mientras las fuerzas del eje recibían poco de su metrópoli, los británicos recibieron mucho material, hasta tener 10 divisiones y numerosas brigadas. Y de ellas, las más importantes eran 3 divisiones acorazadas. Los británicos tenían 1029 tanques, y de estos, 170 eran modernos tanques Grant y 252 modernos tanques Sherman. En la noche del 23 de octubre de 1942, a las 21:40 horas, comenzó la esperada ofensiva con un intenso fuego de artillería. Horas más tarde, en el sector del 13º Cuerpo, la infantería se lanzó al ataque con órdenes de penetrar lo más posible el sistema defensivo enemigo. Esa noche, el combate fue intenso, pero para el amanecer, la infantería británica aún estaba estancada en los campos de minas. Sin embargo, el asalto principal británico estaba en el norte, y esa misma noche, 4 divisiones de infantería del 30º Cuerpo se lanzaron al ataque, con órdenes de establecer una sólida cabeza de puente al oeste del segundo cinturón de minas. En las colinas de Miteiria, tras intensos combates, para el 8 de la mañana del día siguiente ya habían sido capturadas. Era un éxito, pero más al norte el progreso de la infantería fue mucho más lento. Pero pese a ello, durante todo el día continuaron tomando terreno, y para la mañana del 25 de octubre ya estaban sólidamente establecidos en las colinas de Miteiria y arribaron al final del segundo cinturón de minas en el terreno conocido como Kidney. Entonces sus ingenieros limpiaron 2 caminos en los campos minados, y por ellos primero pasó la primera división acorazada y luego la 10ª, y ambas formaciones se lanzaron al ataque, pero fueron rotundamente rechazadas por la línea de defensa principal del eje. Los tanques habían sido rechazados. Entonces Montgomery ordenó a su infantería atacar una vez más, pero esta vez hacia el norte. En la noche del 25 de octubre, cerca del terreno de Kidney, el avance británico continuó, y también se lanzaron contra el importante promontorio conocido como el Punto 29. Este fue tomado, pero las bajas en ese ataque nocturno fueron cuantiosas, y el avance se detuvo. Los británicos habían penetrado profundamente el sistema defensivo del eje. En la noche del 25 de octubre, Rommel retornó a retomar el mando de su Afrika Korps. Previamente, desde el 23 de septiembre, había estado en convalecencia en Austria. En su ausencia, el mando de la agrupación había estado con el general Stumm. Pero el 24 de octubre, este oficial murió de un ataque cardíaco, y ante esa emergencia el mando fue dado al general von Thoma.
Pero ahora, Rommel estaba de vuelta. En el norte había perdido una gran cantidad de terreno. Entonces decidió contraatacar. A las 15 horas del 26 de octubre, su 15 Panzer y elementos de la 164 ligera se lanzaron al ataque. Pero los infantes británicos ya se habían atrincherado y rechazaron este ataque con un enorme fuego de artillería. Entonces Rommel decidió concentrar sus fuerzas, y así la 90 ligera y la 21 Panzer comenzaron a moverse hacia el norte. Mientras tanto, los británicos lanzaron más ataques nocturnos. A las 23 horas del 26 de octubre, la infantería de la primera acorazada se lanzó al ataque y logró avanzar un poco, pero fue detenida. Sin embargo, a las 6 de la mañana del día siguiente, las brigadas acorazadas de esa división se lanzaron al ataque y fueron rechazadas. Aprovechando la derrota británica, en la tarde de ese 27 de octubre, desde el sur, la 21 Panzer se lanzó contra una brigada de infantería británica. Pero los tanques alemanes fueron derrotados por un devastador fuego de cañones antitanque de 57 milímetros y de artillería. Y al norte, la 90 ligera se lanzó al ataque, pero también fue rechazada por un diluvio de artillería. Entonces, para el mediodía siguiente, Rommel unió a su 15 y 21 Panzer y las lanzó al ataque, pero fueron detenidas por un mortífero fuego de artillería y cañones antitanque. En 2 días seguidos, los contraataques blindados alemanes habían sido rechazados por la sólida defensa de la infantería británica. En la noche del 28 de octubre, los británicos lanzaron más ataques nocturnos hacia el norte. Lograron tomar algo de terreno, pero ese mismo terreno fue perdido ante contraataques de unidades del eje, que esta vez sí funcionaron, pero que también avanzaron poco. Por los siguientes 4 días, la intensidad del combate disminuyó. Montgomery le dio un descanso a su tropa, pero en la madrugada del 2 de noviembre, el 10º día de la batalla, la artillería británica abrió nuevamente fuego. 2 divisiones de infantería se lanzaron al ataque. El combate en la línea de defensa principal fue intenso, pero esta vez la tropa del eje fue derrotada. Y para el amanecer, la línea principal había sido perforada. Y así, horas más tarde, ya de día, la primera acorazada se lanzó al ataque a través de la brecha. Pero, como un claro testimonio de la efectividad de la tropa del eje, esta tuvo el tiempo suficiente para colocar un frente antitanque y las armas de 47 milímetros italianas, de 50 milímetros alemanas y varios cañones de 88 milímetros enfrentaron a los tanques británicos, que se lanzaron sin apoyo de infantería ni de artillería, y estos tanques fueron rechazados y retrocedieron. Rommel nuevamente aprovechó la oportunidad y lanzó a su 15 y 21 Panzer y la Littorio al ataque, pero los tanques británicos ya se habían unido a su sólidamente atrincherada infantería, y el contraataque fue rechazado. Ataques y contraataques blindados eran fundamentales para triunfar, pero los blindados de ambos bandos se estrellaron una y otra vez contra sólidas defensas, y en esos 10 días de intensos combates, ambos bandos sufrieron la pérdida de cerca de 200 tanques. Y esto es de enorme relevancia, porque es aquí donde sale a relucir la superioridad numérica británica. Pese a sus bajas, los británicos aún tenían 800 tanques, mientras que Rommel ya solo tenía a 81 tanques alemanes y 197 italianos. Las fuerzas del eje se estaban quedando sin tanques. Entonces, esa misma noche, Rommel llegó a la siguiente conclusión: la retirada era su única opción. Llamó al ariete que marchara hacia el norte y a sus unidades mecanizadas les ordenó prepararse para pelear una acción de retaguardia y así cubrir la retirada de la infantería.
Y mientras preparaba esos planes, Rommel le solicitó a Hitler permiso para retirarse. Al día siguiente, del de noviembre, los británicos continuaron colocando presión. Esta vez, la 10ª acorazada se lanzó al ataque contra el frente antitanque, pero también fue rechazada. De continuar los británicos lanzando estos ataques sin coordinación, existía una buena posibilidad que las fuerzas del eje lograran retirarse. Pero a las 13:30 horas de ese mismo 3 de noviembre, Hitler envió su respuesta. Toda la tropa tenía que permanecer firme donde estaba, y allí triunfar o morir. Sin más remedio, Rommel le ordenó a todas sus unidades permanecer en sus posiciones. Mientras tanto, contra el frente antitanque, Montgomery ordenó un asalto nocturno con su infantería. En la oscuridad del 3 al 4 de noviembre, su infantería surgió hacia adelante. Y esta vez lo consiguieron. Temprano en la mañana, la posición del eje ya había sido tomada. Y para el mediodía del 4 de noviembre, la primera acorazada y la 7ª fueron lanzadas hacia el norte, para rodear a unidades enemigas que se encontraban junto a la costa, mientras que la 2ª división neozelandesa, con apoyo de tanques, avanzó y estableció una nueva posición defensiva hacia el oeste. El avance hacia el norte fue detenido. La primera acorazada fue detenida por los restos de la 21 Panzer, y la 7ª acorazada fue detenida por la división Ariete. Pero en el proceso, esa división acorazada italiana fue destruida. Para el atardecer de ese mismo 4 de noviembre, Rommel aceptó lo siguiente. Existía una enorme brecha en su frente de batalla, y por allí los británicos estaban pasando a sus unidades motorizadas. Esa mañana le había solicitado nuevamente a Hitler permiso para retirarse, pero para el atardecer aún no había recibido respuesta. Entonces, bajo su propia iniciativa, Rommel ordenó una retirada general. De haber iniciado esa retirada con antelación, es probable que algo de su infantería hubiera logrado escapar, pero ahora fue abandonada a su suerte. De hecho, por los siguientes días las unidades motorizadas del eje lograron retirarse casi sin interferencia británica. No solo efectuaron hábiles acciones de retaguardia, pero además, en varias ocasiones las unidades motorizadas británicas dejaron atrás a sus servicios de intendencia y simplemente se quedaron sin combustible. Y su avance fue cauteloso, para evitar caer en alguna trampa. Así, los restos del ejército de Rommel lograron retirarse. La batalla había terminado. Bueno, para la batalla del Alamein, Montgomery planificó y peleó una batalla de desgaste, al estilo de la Primera Guerra Mundial. Su infantería generalmente era la primera en avanzar para abrir una brecha por la que tenían que pasar sus tanques. Sus ataques nocturnos generalmente sufrían cuantiosas bajas, pero poco a poco fueron tomando terreno. Y lo más importante es que esos infantes se atrincheraban rápidamente. Por otra parte, sus asaltos con tanques no fueron efectivos, porque siempre atacaban sin un apropiado apoyo de infantería y artillería, y en sus ataques sus tanques sufrían cuantiosas pérdidas. Pero, precisamente, gracias a su superioridad numérica, Montgomery podía continuar con esas acciones de desgaste, porque al mismo tiempo las fuerzas del eje usualmente fallaban en sus contraataques contra la infantería británica bien atrincherada. Y eso no es todo. La batalla del Alamein nos da otro gran ejemplo de la importancia de la superioridad aérea. A nivel estratégico, la Fuerza Aérea Británica prácticamente cortó las líneas de suministro del eje. Rommel y su tropa quedaron casi aislados, y sin suficientes suministros y sin el arribo de más tropa y material, cualquier batalla de desgaste en el que ambos bandos están sufriendo un nivel similar de bajas será ganada por el bando que tenga más recursos. Así de simple. Bueno,
En el próximo video hablaré sobre las armas antiaéreas usadas por las Fuerzas Armadas de Egipto y Siria en la guerra del Yom Kippur y cómo su magistral uso puso en jaque por varios días a la nutrida Fuerza Aérea Israelí. Espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Finalmente, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerles a mis patrocinadores por su gran ayuda para continuar realizando estas investigaciones. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.